Una de las cosas que también es interesante en el edificio del Molino, que nos permite ver cómo la ciudad de Buenos Aires, que era la llamada Gran Aldea, se convertía en una ciudad cosmopolita, en una ciudad donde iba a haber aguas corrientes, en una ciudad donde iba a haber electricidad, en una ciudad donde iba a haber ascensores. Es decir, el edificio del Molino, con la cantidad de pisos que tiene, no hubiera sido posible sin la aparición del ascensor. Sí. El edificio del Molino tiene un ascensor que es increíble, el de la calle Callao, que conservó toda, digamos, el dispositivo y el sistema original. Por eso se está trabajando y ese ascensor, más allá de la cuestión de la cabina, se va a conservar todo el tema del sistema que lo ha permitido funcionar, porque eso también tiene un valor de patrimonio industrial increíble. Claro. Así como el tema de las aspas fueron recuperadas en un 86, mira, no sé si es un 90, pongamos 90%, porque no sé si es 95 o 85, bueno, me confundo con las vitrales de la Marquesina. Unas imágenes, ¿querés que compartamos unas imágenes y las vamos viendo? Tenía unas fotos, perfecto, buenísimo. Tenía unas fotos hermosas de Eugenia Alonso, que es fantástico el trabajo. Bueno, Eugenia es un personaje que como profesional es increíble. Solamente una persona como ella, con su sensibilidad, puede sacar esas fotos. Es una divina, así que bueno, que las fotos hablen por ella. Es, la verdad que maravilloso. Le comenté que íbamos a charlar un poquito, así que también le pedí prestadas esas fotos, y la verdad que sí, no es solamente una fotografía, es alma tranquilamente puesta, sí. Porque no es una... Así es. Es hermoso. A ver si está por aquí. A ver. Acá, mira. No sé si se alcanza a ver ahí. Y compartimos esta partecita. Estoy medio lenta, Moni, pero ahí va. A ver. Bueno, no pasa. A ver ahí. Bueno, esa es la parte que me comentabas. Bueno, y acá vemos una foto del subsuelo. Lo que comentabas de los trabajadores. Con lo que se ve atrás son los hornos. O sea, estos hornos hoy sería imposible utilizarlos debido a que, bueno, hay normas, por ejemplo, hoy tendrían que ser utilizados a gas, en el subsuelo gas, etcétera. Hay toda una cuestión de que lo más probable es que se trabaje para la producción, porque va a haber una confitería, con hornos eléctricos, que ya encontramos algunos hornos eléctricos, obviamente están obsoletos, pero que ya se había intentado, y por lo que hemos hablado con los distintos pasteleros que hoy están, digamos, son más reconocidos, hablamos con Gross, con Ruiz, con Brignole, el horno eléctrico es exactamente igual en cuanto a la calidad que este tipo de hornos. Lo que es impresionante es que la gente pueda conocer estos hornos, por eso esa parte del subsuelo también se va a habilitar como un museo, y lo más probable es que se pongan también ahí unas mesitas para tomar café, porque la idea del molino no es una idea de que uno va y hay un museo compartimentado, sino que la oferta cultural va a atravesar a todo el edificio. Es integral. O sea, uno va a entrar y se va a estar inmerso en esa realidad, que es una realidad que me dicen, ¿pero qué molino es? No, bueno, es el molino, porque el molino estaba de 1916 a 1997, y en 1997, aunque se cerró, siguió existiendo, porque fue la etapa del molino cerrado, con gente que vivía, y que también de eso hemos dado cuenta, y ahora ayer en los molineros aparecieron fotos que vamos ahora a trabajar, de una chica que vivió la etapa en que el molino estaba cerrado.
Exacto, sí, sí. Acá sí, lo que se ve también, fíjate que hay una foto que nos acercó Brignole, pero que muestra, tienen distintos tipos de sombreros. Los trabajadores. Entonces lo que estamos tratando en esa otra foto que se ve más claramente, bueno, es evidente quiénes son choferes de los camiones, porque había camiones de reparto, pero también dentro de la cocina que había distintos roles, jerarquías, ¿no? Entonces cambiaban el sombrero para establecer. Exactamente. Claro. Ahora fíjense un dato, no hay una sola mujer. Las mujeres no bajaban esta cosa, especie, digamos, de leyenda de que las mujeres le pueden hacer, que yo, cortar la mayonesa. Lo cierto es que las mujeres no bajaban, pero ni siquiera si venían a visitar a alguien. Si venían, nos contaron algunos que todavía viven, algunos trabajadores, que si venía alguno de la familia a hablar con ellos subían a la planta baja y en un costado podían hablar, pero que las mujeres no bajaban a los subsuelos. Las mujeres se incorporan, tenemos algunos testimonios, al principio en la parte administrativa, en la parte de expedición de productos, en digamos, la organización de las cuestiones de las fiestas, pero no en la producción, ni tampoco como mozas. Yo he ido al molino y mozas que atendían las mesas no había. Lo que sí había cuando empiezan a vender inclusive comida rápida, es mujeres atendiendo la venta, pero en esos otros roles no. Mirá. Bueno, ahí esas aspas emblemáticas y el registro de lo que comentabas, yo te paso un par. Sí. Ahí el tema de las aspas, lo que te quería comentar es esto, ¿no? Que todo el sistema se recuperó en un porcentaje altísimo. Faltaban algunas piezas que faltaban o estaban oxidadas o rotas, y esas en tornería fueron reelaboradas, y las aspas hoy ya están en movimiento, exactamente como las que estaban en su momento. Todo este sistema que, digamos, que sostiene y que le da movimiento a las aspas, también va a poder ser visitado como una cosa especial. Acá lo que se ve es la escalerita en caracol que da acceso a la cúpula, donde se habían puesto en la izquierda. Lo que se ve es lo que se hizo en forma, digamos, de prevención, que se puso cuando se empezó el trabajo, porque cuando entramos eso estaba todo roto, con vidrios que se iban cayendo cada vez que había viento. Entonces se sacó todo eso, y para poder, digamos, trabajar se hizo momentáneamente esta cubierta, y después cuando ya se pudo fijar cómo eran los vitrales y se trabajó, bueno, la maravilla que tenemos a la derecha en esa foto, que es increíble, ¿no? Y la maravilla de equipo que tenés, que es tremendo. La verdad que es un equipazo, y además con una camiseta que dice Molino, adelante, atrás, arriba, abajo, ¿no? Sí. Porque esto solamente quien ama al patrimonio lo puede hacer, porque fíjate vos lo que es eso, ¿no? La pasión. Porque han tenido que reconstruir los vitrales, dándole el color. Bueno, es lo que hacen las vitralistas, que esto también en el tema de la marquesina. Los vitrales de la marquesina se recuperaron en gran parte, pero lo que está muy destruido es la estructura. Entonces se hizo un convenio con Astilleros Río Santiago para que poder ahí trabajar con la marquesina. Perfecto. O sea, además encontrar salidas novedosas, ¿no? Para poder reconstruir. Bueno, acá es un antes y un después del salón principal, que está en el primer piso, que ya había sido bastante modificado, porque si ustedes ven, digamos, el paso, la puerta que está a la derecha, que está tapada por una columna, ahí atrás calculamos que originalmente ahí había un departamento. Después eso se convirtió en una especie de salón de fiestas para la década de los 60, 70, que se hacían fiestas con disc jockey y demás.
y donde ustedes ven esa especie de balcón, Sí. ahí atrás, fíjense que en la de la izquierda hay agujeros. Sí. Eso era justamente porque ahí se ponía el DJ cuando estaba ese salón de fiestas o que se usaban los dos, pero originariamente no estaba. En ese lugar, en un tiempo, porque ha pasado tantas cosas en el molino y tantos tiempos, se guardaba la vajilla presidencial, nos ha dicho uno de los trabajadores. Mirá. ¿Qué es la vajilla presidencial? Tanto para el 25 de mayo como el 9 de julio, el molino se encargaba del chocolate patrio, y llevaban la vajilla y llevaban todos los elementos para hacerlo en la casa de gobierno, en la Casa Rosada. Y esa era la vajilla especial, que no hay nada, nosotros no encontramos ni los placards en los que la guardaban ni la vajilla. Fíjense el vitral, que fue totalmente reconstruido. Lo que ustedes ven ahí, digamos, estaba, no es que se hizo como el caso de la cúpula, que no había quedado nada. ¿Por qué estaba entero? Porque tenía como una especie de cubierta de cemento, que se había constituido eso en un patio, por el cual digamos, no quedaba eso a la intemperie. Entonces, esa cubierta de cemento lo protegió bastante. Lo que pasa es que si ustedes lo hubieran visto, bueno, no se aprecia mucho en la foto, pero era una cosa oscura, negra, que no se veía nada. O sea, eso todo se tuvo que limpiar, rearmar, faltaban unas partes, pero no es el de siempre. Hemos encontrado fotos antiguas, quizá esto, y ahora voy a contar lo de otra fecha, era anterior a 1930, donde había una figura alegórica pastoril, y no esta cuestión más de tipo abstracto. En 1930 se cierra el molino, es la primera vez que se cierra el molino desde su origen, y esto se debe a la Revolución del 30. ¿Por qué? Porque los cadetes del Colegio Militar, que eran quienes digamos, protagonizaron la revolución por la cual Uriburu lo derroca a Irigoyen, avanzaron sobre el Congreso. Y tanto desde el Congreso como desde el primer piso de la confitería repelieron este avance, jóvenes radicales, y eso hizo que las tropas leales a Uriburu entraran al molino con caballos. Obviamente que esta irrupción violenta destruyó toda la planta baja, motivo por el cual tuvo que ser reconstruido, y es muy probable que entre el tiroteo se haya roto el vitral y lo hayan tenido que cambiar. A través de la revista Caras y Caretas hemos reconstruido, porque esto también era algo que estaba oculto. Hay un reportaje que hace el nieto de Brena, donde dice que no era cierto, que en realidad el ataque se había producido en otra confitería más cercana a la calle Córdoba. Nosotros hemos encontrado los testimonios en Caras y Caretas con fotos de cómo quedó el molino. Así que esto es lo que, digamos, hay un relato construido que quiere, digamos, ¿cómo podríamos decir?, licuar la historia del molino. Sacar el tema de las luchas sindicales, sacar el tema de la revolución, y también ocultar, por ejemplo, que en el primer piso Videla reunió a referentes de partidos políticos en un momento que estaban pensando en encontrar una salida concertada a el proceso de reorganización nacional. Estamos tratando de establecer quiénes participaron, porque es como un dato inhallable, pero sí sabemos que hubo representantes de algunos partidos políticos reunidos ahí. Así que bueno, como esa historia que no se cuenta, digamos, la historia que no se cuenta. Sí, es historia pura y son las contrariedades de todos esos recorridos y todas las voces, y bueno, para poder ser con un registro real y certero el trabajazo que están haciendo. Mónica, ¿y sí, te ha quedado? Obviamente. Te cuento una cosa, ya que está esta foto.
Sí. Las columnas, que todo el mundo cree que son de mármol, son de estuco. Son de estuco. Y fueron digamos, se trabajó con un especialista en eso para que quedaran como están. Inclusive todo lo que es el acceso por escalera al primer piso, que se entra por el lado de Rivadavia, estaba pintado con una pintura de un color ocre. Se sacaron y ahí se puede ver todo el cateo en varias de las paredes de la escalera, varias, pero capas de pintura, hasta que se llegó a que abajo había en las escaleras, en una parte estuco y en otra parte hay mármol. Pero estaba, todo estaba tapado con una pintura sumamente oscura, porque vuelvo a comentarles que esto se había convertido en una especie de discoteca. Entonces la quisieron ayornar, y eso es lo que hizo que, bueno, el salón que está detrás de es no tiene ningún valor ni estético y menos patrimonial. Lo que sí hay en este primer piso es una enorme cocina, que se accede por el pasillo que estaría a la izquierda, que es una maravilla y que no va a poder ser reutilizada por las características, digamos, en cuanto a la alimentación por gas y demás, pero sí va a ser reconstruida y va a ser uno de los hitos, digamos, para recorrer, porque era la cocina que, digamos, producía, pero sobre todo sostenía las fiestas, porque estaba en el primer piso. El alma de ese espacio. La mayor cantidad de producción eran los subsuelos. Acá algo de producción puede ser que se hiciera, pero más relacionada con la provisión de las fiestas que se realizaban en el primer piso. Exacto. Bueno, hoy hablabas del ascensor, toda la ingeniería que tenía, todo el espacio y todo Estos son los ascensores que dan por Rivadavia. Por Rivadavia. Estos no son los de Callao. Estos, si bien obviamente se van a poner en funcionamiento, y ustedes ven cómo esto que te decía de la pintura negra, mirá cómo la pintura negra había cubierto la madera. Ahora ven que hay una figura imponente en el centro, maravillosa. Es decir, también es un milagro que no lo hayan vandalizado. O sea, hubo varias irrupciones de vandalismo, pero, digamos, al lado de lo que podía haber ocurrido, y quizás fue porque siempre hubo gente viviendo en el molino. Sí, o sea, estos que algunos hablan de ocupas, que no eran ocupas, sino que era gente que quedó de un alquiler temporario, hayan sido, bueno, como algo que disuadió también la irrupción. Sí se produce una entrada de gente cuando se ponen los andamios, y que es un poco cuando a mí me avisan, hacen una filmación de cómo la gente subía. Es decir, la zona de Congreso es una zona donde hay mucha gente en situación de calle. Sí. Entonces, esta gente en situación de calle primero vio que podía acceder y dormir en los andamios, que eran unos andamios enormes, no sé si se acuerdan. Sí. Pero bueno, a partir de esos andamios, hacía frío, entraron al molino. Y ahí es donde se produce, nos llama a la gente que estaba viviendo, porque escuchaban que circulaba gente por las escaleras. Había gente que se había instalado en la terraza, y es el momento en que, bueno, me mandan una filmación, le aviso a Daniel Filmus, que en ese momento era un diputado que estaba al cargo de la Comisión de Cultura, y Daniel Filmus lo llama a Monzón, que era el presidente de la Cámara de Diputados. O sea que también esto es otra de las características del molino. O sea, todos los partidos políticos han trabajado en conjunto. Y Emilio Monzó, que estaba en Estados Unidos en una misión oficial, digamos, se pone al hombro el tema, y esto pone en marcha todo este proceso. Lo nombran a Filmus presidente de la Comisión Administradora del Edificio del Molino. El Congreso entra, se hace cargo, entramos un día, yo nunca me voy a olvidar del olor del lugar al que entramos. Piensen que desde el año 97 eso estaba cerrado. Estoy hablando del salón de la planta baja. No había luz, teníamos unas linternas
caminábamos arrastrando los pies porque no sabíamos lo que podíamos encontrarnos, Moni, y un olor impresionante. Te interrumpo. ¿El año que es 2018, lo que me estás mencionando, esta entrada? Sí. Cuando se toma posesión por parte del Congreso, digamos, porque, a ver, la ley es del 2014. Sí. Digamos, hubo un montón, que eso yo también lo he sistematizado, de proyectos de ley, tanto en Cámara de Diputados, senadores, legislatura de la ciudad. Hubo inclusive un proyecto de expropiación por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un proyecto con media sanción del entonces diputado Cosia, y había como digamos, un espíritu de que esto hay que resolverlo, pero no se resolvía. Hasta que la visión de Julián Domínguez, que era presidente de la Cámara de Diputados, con muchísima generosidad, además, esto hay que destacarlo de Julián, además un enamorado del patrimonio, un hombre además muy pragmático, un hacedor, muy parecido a como hoy es Ricardo Angelucci, que es el secretario ejecutivo, o sea, gente que va para adelante. Él vio que había un proyecto de ley que tenía media sanción del Senado. O sea, ustedes saben que los proyectos de ley, si entran por una cámara, después pasan a la cámara revisora y necesitan ser aprobados en las dos instancias. Y era de una bancada de la coalición cívica, digamos, un partido político opositor. O sea, Julián Domínguez perfectamente podía haber puesto su propio proyecto en la Cámara de Diputados y, bueno, ver qué pasaba. No, en lugar de eso tomó el proyecto que ya tenía media sanción en el Senado, no lo modificaron en nada, más allá de que había algunas cuestiones que debían ser modificadas o completadas, pero se dijo, bueno, terminemos esto, tengamos esto resuelto y después vayamos viendo sobre la marcha lo que falte. Y es así como en 2014, a fines de 2014, se vota la ley. Que la ley es la declaratoria de utilidad pública y establece los usos que se le debe dar al inmueble. O sea, que debe haber una confitería, que tiene que estar la planta baja y los subsuelos y el primer piso destinado a esto, etc. Museo. Sí. Esto hace que en 2015 se inicie la expropiación. O sea, se hace todo el trámite de expropiación. Exacto. Que es un trámite engorroso, difícil, bueno, y ahí se compra el molino y después tiene que ser cedido, porque lo compra el Estado Nacional, al Congreso de la Nación, porque eso también lo establecía la ley. Exacto. Así que bueno, todo eso hizo que termináramos en el 2018 entrando al molino y recuperando no solamente algunas cosas que estaban, sino algunas cosas que también después le fueron compradas a la dueña, como todas las luminarias que no estaban colgadas. Okay. Es decir, cuando se expropia un bien, se supone que aquello que está amarrado, que está en el techo o en las paredes, forma parte de la expropiación. Pero bueno, esto no se dio de esa manera y lamentablemente. Pero bueno, se pudieron comprar y hoy están ya en el salón. Moni, dijo, por acá y volvemos. Sí, y vos lo que decías de esta generosidad, y creo que es la base, me parece que la identidad, obviamente que va más allá de cualquier situación política y referencial. Me parece que es el camino, corregir lo que está mal y seguir afianzando lo que está bien. No tiene que haber mezquindades en este punto para nada. Pero bueno, se sabe que no es así siempre, que no es fácil, pero es increíble. Por eso hay que destacar, digamos, un proyecto de ley del que era senador Samuel Cabanchí, Coalición Cívica. Un peronista como Julián Domínguez que toma el tema y logra, creo que hay una única abstención, y te cuento, porque esto también es llamativo y lo hemos registrado. Vos viste que era una de esas sesiones maratónicas, creo que era la última sesión del año, que no terminan nunca. Entonces había muchos diputados que habían ido hasta su despacho o habían salido a caminar un poco por los salones y se votó. Entonces querían votar y no habían estado en la sesión. Entonces pidieron que se hiciera de nuevo la votación porque querían dejar testimonio de su voto. Y acá esto también, que lo quiero remarcar, esto te habla del carácter federal del molino,
porque si bien el molino está emplazado en la ciudad de Buenos Aires, no es de los porteños y de las porteñas, el molino es nacional. Y eso es lo que hay que también, digamos, además es del Congreso Nacional, es lo que también tiene que dar cuenta, ¿no?, de lo federal, o sea, de una cultura de la ciudad de Buenos Aires que además es una cultura porteña de la capital de los argentinos, ¿no? Entonces todo esto es lo que tenemos que lograr transmitir cuando se abra la confitería, el museo, el archivo. Exacto, trasciende todas las calles de la zona, sabes que llega a Pérez Millán tranquilamente, como te lo he contado. Moni, y es bastante anticipativo, pero en realidad se estima una fecha de apertura, tienen idea, lo proyectan por supuesto, pero... Bueno, fechas es muy difícil establecer por, sobre todo, el contexto en el que estamos, ¿no es cierto? Que nosotros hoy podamos ver que en el molino se siguió trabajando con todos los cuidados, pero con todas las restricciones. Yo, por ejemplo, que soy paciente de riesgo, por el pelo blanco, una lo tiene por algo, no he vuelto desde o sea, yo, como por lo que hago, pude seguir trabajando, porque además esas cosas que tenía cualquier cantidad de material en casa, es decir, pues yo soy un bicho de librerías de viejo y de bibliotecas, así que tenía y tengo todavía un montón de cosas para relevar. Eso más hoy todo lo que te permite el acceso a las bibliotecas a través de internet. Y en lo que hace a la cuestión material, bueno, la gente joven, en el momento que se pudo, se liberó la cuestión de la obra, siguieron trabajando. Pero obviamente no es lo mismo que trabajar en otras condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, la apertura de la confitería significa una concesión. Una concesión en tiempos en que el área gastronómica está sumamente golpeada. Entonces ya era difícil pensar en una concesión de esas características, o sea, hay que ser muy creativos. Nosotros, te vuelvo a repetir, esto lo estamos consultando con la gente del gremio, no somos nosotros los que vamos a establecer esto porque no es nuestro trabajo, digamos, no lo sabemos. Entonces van a tener reuniones con gente del gremio para ver cuál es el estado del mercado, cómo el Estado puede ayudar a quien se haga cargo a quien se pueda presentar la licitación, porque por un lado vos tenés que es muy difícil conseguir que alguien pueda invertir lo que hay que invertir, pero por otro lado tenés que el Estado argentino, a través del Congreso, le va a ceder a un particular un patrimonio que si se destruye es irreversible la destrucción, y que además ha costado tanto con la expropiación como todo lo que se ha invertido, o sea que no es una cuestión de que se le da a uno y él viene y dice, esto no me gusta, lo cambio, ¿no? O sea, va a haber que estar ahí muy pendiente además de cualquier tipo de intervención, pues sabemos lo que pasa, lo sabemos con la confitería de la estación de Retiro, o sea, cómo empiezan una cosa chiquita y después te terminan destruyendo todo. Entonces, con esto va a haber que ser muy cuidadosos, y lo que sí es una enorme responsabilidad, y quien se haga cargo de esto va a tener que respetar una carta gastronómica, que es lo que también vamos a estabilizar junto con la comisión. O sea, quien toma las decisiones es la comisión administradora. Quienes somos los especialistas tenemos que darles la información necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, yo estoy trabajando sobre los distintos recetarios, pero imagínate que son recetarios del siglo pasado. Hoy yo no podríamos soportar quizá una pastelería hecha con la cantidad de huevos que aparecen en los recetarios, más allá de que los huevos de ahora son más chiquitos que los de antes, ¿no? Pero incluso hay productos que ya no se utilizan en panadería porque hoy también están prohibidos, hay cosas que tampoco... Claro, tenés también todo lo que está prohibido, tenés por ejemplo, el tema que decíamos antes, el tema del gas, cómo suministrar gas a subsuelos, o sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Este año va a ser un año de trabajo, y quizá
si la pandemia lo permite, va a poder haber un sistema más organizado de visitas guiadas, pero todo está por decidir en relación con lo que vaya ocurriendo. Se van a multiplicar obviamente las aperturas en la medida de lo posible, que ya se han hecho para la noche de los museos, para el Día de los Monumentos, aperturas que te digo que nos han, ese es el gato haciendo ruido, que nos han, digamos, se han excedido cualquier idea que nosotros teníamos, al punto que en la última tuvimos que armar un grupo de voluntarios y voluntarias para contener la demanda de la gente que nos quería contar, o anécdotas, o nos quería decir que tenía una vinculación, porque en las aperturas anteriores estaba yo sola, entonces yo me mandaban los chicos de prensa, esta señora, y yo no daba abasto realmente, entonces ahí pusimos un equipo, tomamos por lo menos, además, nota de quiénes eran las personas que querían comunicar algo, para poder después entrevistarlas, o que querían donar algo. Bueno, ahí fuimos armando algo, pero bueno, la idea es este año y quizás hacer visitas, pero también en esto están las cuestiones de seguridad. Es decir, vos, por ejemplo, no entran niños y niñas, porque por el espacio han entrado así, digamos, cuando fueron las visitas, ¿viste? Y nosotros decirle, por favor, no lo suelte, téngalo, porque hay lugares, ¿viste? Que son peligrosos. Hay que la gente que se te manda por un lado y por donde no, ¿viste? Se puede caer un pedazo de mampostería. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque, es decir, estamos viendo una cosa maravillosa, pero adentro, en el vientre del edificio, todavía hay zonas muy abandonadas, de dificultad, ¿no? Entonces, que tienen que ser, primero, contar con las medidas de seguridad, que esto es lo que se hizo al principio. Al principio, cuando ingresamos, después de ese día terrible en que ingresamos, lo que se fueron tomando es todos los elementos de como nadie baja al sótano solo o sola, un sistema, digamos, de saber que abajo estás con gente por si te pasa algo, porque eso era bajar al infierno, a los círculos del Dante. Y, por ejemplo, ver toda la parte eléctrica, porque imagínate entrar en un edificio en el que la gente estaba colgada de la electricidad de una manera absolutamente precaria. Entonces, todo esto tuvo que ser atendido antes de empezar a trabajar, dar las normas de seguridad a quienes trabajaran en el edificio, ¿no? Sí, y aparte es un desconocimiento actual, porque todavía seguís encontrándote con recovecos y con situaciones de servicios que no terminás de conocerlos, entonces es estar atento a cada paso que vas haciendo, exacto. Y que los planos, digamos, los planos que están en aguas, son planos que fueron totalmente modificados. Entonces se ha trabajado, obviamente han hecho planos nuevos, trabajando con lo que estaban viendo in situ, y esto, ¿no? Se fue a encontrar lugares en las partes de servicio que comunicaban, por ejemplo, hay un departamento del segundo piso donde vivió después la familia, que tiene el patio andaluz. Ese patio estaba comunicado con la parte de servicios y la parte de atrás del patio andaluz era un lugar de lavado de la mantelería. Así que esa es una parte. Después nos dijeron que por ahí se juntaban a almorzar en un determinado lugar algunos de los trabajadores, pero digamos, todas esas cosas tenemos que fijarlas, no con un único testimonio, ¿viste? Por ahí, por más de un testimonio y en virtud de lo que vayan encontrando, ¿no? Sí, y variando historias y viendo realmente lo real, vaya la redundancia, claramente. Son anécdotas unidas a historia, a identidad, son tantos pasos y esto tan federal que uno decís, bueno, una vez que esto suceda, el país entero va a estar atento a esto, porque se me ocurre también que va a surgir, desde recetas que se propaguen por todo el país, o al revés, que dentro de esta carta gastronómica que tenés, también a lo mejor la posibilidad de que alguien del interior también pueda hacer alguna presentación. Sí, obviamente, eso es lo que pensamos, ¿no? Que una de las cuestiones es cuando tengamos las cocinas, poder dar cuenta, como se ha hecho en el CCK,
de la riqueza de la gastronomía argentina, ¿no? Exacto. Que bueno, que en esta época, digamos, en el Molino estaba muy limitada a lo que era esta pastelería más a la europea, pero hoy tenemos la posibilidad de contar con unos representantes de la gastronomía de las distintas provincias, que es importante también que puedan tener un espacio para interactuar, sobre todo teniendo en cuenta que vos tenés los senadores y los diputados que pueden, digamos, ser un nexo clave con sus provincias para dar a conocer productos. Imagínate, antes se importaban los productos, ahora la Argentina tiene todo tipo de productos, o sea, es muy importante. Ah, no, miren, ustedes que necesitaban, qué sé yo, este tipo de avellanas en tal lugar, o esto también va a ser una circulación y un poner de relieve productos de Argentina de distintos lugares, ¿no? Exacto, se tiene nos ocurren un montón de cosas y nos encanta además que ustedes, que son los molineros y las molineras, nos acerquen puntos de vista, consideraciones, porque como dije, ¿no? Hay que armar un gran arsenal de información para que después la comisión administradora pueda tomar decisiones. Absolutamente, pasa que esa territorialidad es tan extensa y a la vez tiene que ser tan cercana a todos, porque lo hablábamos recién desde la parte gastronómica, pero desde la parte de literatura, de arte, tantos enfoques se van a dar y sé que va a ser un nido para un montón de expresiones, porque ya de hecho es muy abierta desde el momento en que está y creo que va a ser un potencial muy gratificante. Sí, y en la ley habla de un museo para jóvenes, digamos, donde jóvenes puedan hacer conocer su obra, y esto, vuelvo a repetir, esta vinculación, trabajar en red con diputados y senadores, que es trabajar en red con las provincias, es lo que le va a dar una vida distinta, porque es una oferta cultural que también tiene que, está dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene que diferenciarse de la Ciudad de Buenos Aires en la medida que tiene esta, digamos, escala federal. Sí, un laboratorio. Había una milonga en el Molino, así que también la idea es también, digamos, dar cuenta de del fenómeno del tango, que si bien uno dice es netamente porteño, también, digamos, excede a la porteñidad. La posibilidad de tener un espacio donde puedan darse películas de las distintas, bueno, hacer algo multimedia con un museo como son los museos en la actualidad, y vuelvo a repetir que no sea un museo que está detrás de esa puerta, sino que lo museal impregne todo, o sea, desde el momento que entras a la confitería, o sea, que el que entra a la confitería tenga ganas de aprender y de saber, bueno, quién era Nini Marshall, porque hay muchos jóvenes que quién era Nini Marshall, y por ahí, bueno, Nini Marshall fue, pero si subís el tercer piso, hay una película de Nini Marshall, ¿no? Es decir, que podamos hacer eso, sobre todo para quienes no tuvieron la oportunidad de conocer a estos íconos que circulaban por el Molino porque eran habitués. O quién fue Alfredo Palacio, por ejemplo, un personaje tan fuerte en nuestra historia que los jóvenes no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Con lo que significó para la historia de la política argentina. Y que iba al Molino y tenía su mesa y tomaba su coñac. Bueno, hay millones de cuestiones que digamos que es importante que podamos volver a insertar en lo cotidiano, ¿no? Reactivarla en la diaria, claro. Claro, y justamente acá es lo que pasa con este patrimonio, ¿no? Porque vos por ahí en otro edificio tenés un montón de elementos, pero esto es un patrimonio de lo cotidiano, o sea, en una época en que ni la historia reflejaba lo cotidiano, y menos el patrimonio, o sea, un patrimonio, digamos, si bien el edificio es majestuoso, pero lo que pasaba dentro era una cosa de la cotidianeidad, no era una cosa sacralizada, no era un evento patriótico. Entonces, por eso también hay pocos elementos, hay que reconstruir, y ese también es el desafío, ¿no? Así como se reconstruye el edificio, hay que reconstruir todas estas vetas que, como bien decís vos, incluyen la literatura, es decir, volver a leer a clásicos donde aparece el Molino,
Te cuento, por ejemplo, en el caso de Borges, hay la obra de Estela Canto, donde cuenta una anécdota de Borges. En realidad el molino la gente lo asocia con la clase alta, y en realidad el molino, si bien era un lugar donde los productos eran de excelencia, y sí, la clase alta compraba esos productos, lo que se desarrollaba, digamos, las fiestas eran de gente de clase media, de gente que, además, con el cambio que significó en la Argentina el peronismo, pudo acceder, digamos, el trabajador a una serie de cuestiones que antes no accedía, como por ejemplo poder hacer una fiesta de casamiento, una fiesta de 15 en un salón. Entonces, la confitería era un lugar donde iba todo el mundo, porque era de paso en un centro, en un lugar neurálgico. No era una confitería de Barrio Norte ni de Recoleta, que en ese momento las había y muy buenas, y que tenían relación con el molino porque los dos bulevares eran del mismo dueño. Ajá. Borges, Estela Canto cuenta una anécdota que Borges hace unas citas ciegas por teléfono con una señorita, y que por lo que la voz le pareció que era una mujer no muy refinada. Entonces, en lugar de citarla en una confitería de Barrio Norte, la cita en la confitería del Molino, como ella dice, que dice Borges, que era una confitería de medio pelo. Bueno, cuando la ve, parece que era una mujer espléndida, era una dama elegante, o sea que todo lo que él había supuesto de su voz no era. Así que bueno, es una anécdota de las tantas que hay en relación con el molino y que entrelaza la literatura, ¿no? Hay referencias de Bioy, de Marta Lynch, hemos encontrado muchísimo. O sea, no nos da el tiempo para poder comunicar, o sea, como que tendríamos que hacer módulos distintos, que bueno, se me está ocurriendo ahora, así que lo voy a proponer, un módulo de literatura para que, viste, para poder ordenar esto y poder transmitirlo en forma ordenada. Sí, aparte también hay que ser respetuoso o un llamado, por ahí mucha gente, o lo más contemporáneo, quizás, bueno, Madonna, también claro. es respetuoso porque de alguna manera es un referencial, o Rafael Acarrá, o quien haya pasado también por ahí, lo comía, por decirte, no sé, quienes hayan también grabado, también es un disparador para que puedan ingresar al mundo previo, a lo nacional, a lo identitario. O sea, es un recorrido muy extenso. Es fabuloso que estés en este camino, a mí me llena de orgullo. Ya digo, lo mío es no desde el conocimiento, sino desde lo espiritual, desde el sentimiento. Y la verdad que es gratificante esta charla, es hermosa, te lo valoro muchísimo, muchísimo. La verdad que es un recorrido que me permitiste pasar por un montón de situaciones de mi propia vida y de la vida de nuestro país, pero hermosamente. Eso es lo que nosotros, digamos, pretendemos, ¿no? Es decir, el patrimonio sirve para evocar, y el patrimonio sirve para poner activas esas memorias, ¿no? Y el molino tiene esa capacidad, lo que hemos vivido, y bueno, y esto, o sea, el gran desafío es transmitirle esto a las generaciones jóvenes, ¿no? Yo tengo hijas y tengo nietas, y bueno, y contarles un poco todo esto para que se apropien desde ese lugar, digamos, de estas memorias que nos han construido, y como te decía antes, o sea, memorias con tanto claroscuro, ¿no? Exacto. Porque mientras una parte de la sociedad podía celebrar al principio de la década del siglo XX las fiestas, había otra parte que tenía que trabajar a destajo sin ninguna protección. Después lo que significó que esa clase trabajadora pudiera acceder a determinados bienes, cómo eso se va digamos, transformando. Claro. Y bueno, y hasta en 1997 también, cuando el molino está cerrado, lo que significó Norma Pla, la lucha de los jubilados, con esa Norma Pla que estaba todas las semanas ahí pidiendo o sea, un tema que sigue estando en la agenda. O sea,
entrás por un lado, por otro, y te encontrás con mucho material para rescatar y para debatir, ¿no? Porque esto también es interesante, que podamos ir debatiendo distintos debatir, exactamente. aspectos. Y es un camino que no termina. Mis hijos me preguntan, la más chiquita que tiene 10, me pregunta, ¿y por qué te apasiona tanto esto? Si vos tenés tantos años, si vos qué viviste. Digo, bueno, también es una bisagra, ya digo, bueno, en el 97 yo estaba estudiando allí, y ese pasar por la vereda, aunque no fuera necesaria la calle, y todo esto, y cada uno con su anécdota, y todo así. Entonces ellos también ya están, en cierta manera, absorbiendo algo de lo que seguramente algún día vayan a tomar una cerveza allí. Entonces, sí, seguro. Es todo un recorrido. Y mientras toman una cerveza les contaremos quién fue Alfredo Palacios, por ejemplo. Están ahí bien hinchas cargándoles una historia, seguramente. Claro, tal cual. Y ahora le pondremos la historia de la pandemia también, porque fíjate vos que la pandemia se da en el momento que se está trabajando en el molino, ¿no? Totalmente. Fíjate, así que este renacer, estas luces que se están encendiendo, que ya se le lavó la cara y el alma a todo este espacio, ya también es un renacer, es un mundo tan diferente. Moni, me quedarían 1000 horas charlando. Bueno, escuchame una cosa, cuando quieras vos me contactás, y porque yo también, vos te das cuenta que tu fanatismo y mi fanatismo son evidentes, entonces yo puedo también hablar horas, porque bueno, esto significa atrás un trabajo muy importante. Se ha trabajado con la Facultad de Filosofía y Letras en el diseño de un archivo, porque tenemos mucho material, hay que saber archivarlo y demás. Exacto, para buscarlo. Bueno, se ha recurrido, digamos, y vamos a seguir recurriendo a convenios específicos, como el de la fachada que hizo la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un convenio con la Comisión Administradora, como se hizo el de Río Santiago. O sea, son convenios que se van haciendo para casos concretos, y que es lo que permite, digamos, que se avance, si no sería imposible. Y compartidas, obviamente, del Congreso de la Nación. Sí, que queden absolutamente todos los registros y no tener que buscar dentro de 100 años qué sucedió, exactamente. Por eso. Así que bueno, cuando vos quieras, nos contactamos, y si algún tema especial te interesa, lo buscamos y lo vamos trabajando. Y algún día... Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contar parte de lo que hacemos. No, muchísimas gracias a vos, y algún día este relato lo venís a contar a Pérez Millán, que creo que no conoces el pueblo. Bueno, así que no lo conozco, ya te tomo la palabra, ya te tomo la palabra, porque nada sería más agradable. Una de las cosas más sagradas es mi pueblo, así que también mi patrimonio pasa por ahí, y es una de los objetivos de estas charlas también, acercar a grandes referentes a que tengan también la posibilidad de escuchar, y que puedan ustedes acceder a... Y después hacemos una muestra de Pérez Millán en el molino. Perfecto, ya, ahí yo te tomo la palabra. Dale. Bueno, te felicito. Bueno, un gusto. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, gracias. Hasta la próxima, gracias.